Onsuki no Gekokujo NL Volumen 9. Parte 2. La hija adoptada del archiduque. Prólogo. Compañía Gilberta. Tully estaba ocupada trabajando en la mesa. Eva puso una taza de té a su lado, lo suficientemente lejos para que no se interpusiera en su camino, y luego se sentó a observarla. Un cliente le había dado a Tully un pedido de palillos para el cabello verdaderamente ridículo, pidiendo no solo flores decorativas sino también frutas de otoño, así que se había lanzado a su trabajo tan pronto como llegó a casa de su trabajo de aprendiz para cumplir con ese pedido. Incluso había seguido yendo después de la cena. Eva bebió su propio té mientras veía trabajar a Tully y esperó a que se detuviera antes de iniciar una conversación. ¿Escuchaste lo que la nueva sumo obispa hizo ayer en la ceremonia de mayoría de edad, Tully? Escuché a Laura hablar de ello en el trabajo. Su hermana mayor llegó a la mayoría de edad esta temporada. Eva había oído hablar de ello a sus vecinos cuyos hijos habían alcanzado la mayoría de edad en el verano y parecía que Tully también lo sabía. Fuimos a ver a Mine, pero no pudimos ver nada porque las puertas estaban cerradas, ¿recuerdas? Tully dijo. No podía creer lo que Laura me dijo. Dijo que nadie se tomaba sus oraciones tan en serio como los adultos en el Festival de las Estrellas, así que Mine tuvo que hacer que todos las repitieran. Eva asintió con una sonrisa desconcertada. Toda la familia había ido al templo a ver a Rosemine la suma obispa después de la ceremonia de la mayoría de edad, como lo habían hecho durante el Festival de las Estrellas, pero no habían sido capaces de ver lo que estaba sucediendo dentro ya que las puertas se mantuvieron cerradas durante el procedimiento. Y cuando las puertas se abrieron, la familia estaba tan concentrada en ver a Mine y proteger a Camille de ser aplastado por la avalancha de nuevos adultos que no habían prestado atención a lo que nadie decía. Como resultado, a pesar de haber ido hasta el templo, no sabían nada de nadie. La hermana mayor de Laura aparentemente se sorprendió mucho al saber que diferentes oraciones pueden cambiar lo grande que es una bendición, dijo Tully, llegando a un buen punto de parada en su trabajo. Dejó el palillo del pelo y se movió al siguiente asiento donde se había colocado el té con una sonrisa. Los rumores de una pequeña suma obispa capaz de dar bendiciones reales se habían extendido por la ciudad después de los matrimonios del Festival de las Estrellas y ahora la gente hablaba de cómo ella había hecho que los jóvenes repitieran sus oraciones en la ceremonia de la mayoría de edad. Uno se preguntaba si alguna vez se había hablado tanto de algo relacionado con el templo. Tal vez todos estaban tan atrapados en la emoción de ver una verdadera bendición, sugirió Eva. Pero para los niños, tener a un noble como la suma obispa diciéndoles que no se tomaban las cosas en serio y que necesitaban rehacer sus oraciones. Era aterrador. Pensaron que habían metido la pata y que serían castigados. Mine debería saberlo. Caray, Tully se hinchó las mejillas en un mohín. No te equivocas. Pero creo que el sumo sacerdote querría asegurarse de que los plebeyos no desprecien a la suma obispa por ser pequeña o la traten como una curiosidad por poder realizar bendiciones. Mine se había parecido tanto a un verdadero noble en el lejano altar que Eva dudó por un segundo si era realmente ella, y cuando Tully regresó de entregarle un palillo de pelo en el templo, mencionó que los movimientos de Mine eran tan elegantes que no podía creer que fuera la misma persona. Mine había cambiado tanto que incluso sus padres difícilmente podían reconocerla de lejos, y Eva estaba genuinamente preocupada de que pudiera estar empujándose irrazonablemente lejos para convertirse en una noble. Repetir la oración era una parte necesaria para que Mine sobreviviera como una noble. Estoy segura de ello. Honestamente creo que Mine solo estaba siendo rara. Quiero decir, nadie se había tomado en serio sus oraciones hasta ahora, dijo Tully con los labios fruncidos. Eva no pudo evitar sonreír. Tal vez ese fue el caso. Mine ciertamente hacía cosas extrañas por razones que solo ella entendía, pero ahora que es una noble, es difícil imaginar que pueda seguir así y arrastrar a todos a su alrededor a sus locas hazañas. Bueno, Lutz dijo que no ha cambiado mucho por dentro. Cree que les hizo repetir sus oraciones para que los niños que se bautizarán en otoño sepan que deben tomar sus oraciones en serio para recibir una bendición. Creo que todos serán más serios ahora. Una vez que terminó su té, Tully regresó a su asiento original y volvió a trabajar en el palillo del pelo. Ya había empezado varias veces, no estaba nada satisfecha con sus primeros intentos, pero ahora estaba cerca de terminar. Ese palillo de pelo está saliendo muy bien, dijo Eva. Mine me enseñó esta técnica de costura en sus cartas. Nunca hubiera descubierto cómo hacer tantas frutas diferentes por mi cuenta. No todo el mundo podría aprender a tejer así solo leyendo cartas llenas de extraños diagramas, Tully. Lo que has hecho aquí es realmente impresionante. Eva había visto cómo Tully analizaba la carta de Mine, enseñándose a sí misma a través de ensayo y error, por lo que ver el palillo de pelo tan cerca de su finalización también la conmovió. Encima de todos los frutos, Tully había hecho pétalos de flores usando un hilo delgado de alta calidad. Estos habían sido pegados a una base con pegamento de cuero para hacer una hermosa flor tridimensional. Incluso le habían dado una nueva aguja de metal de la compañía Gilberta para hacer el palillo del pelo, lo que le permitió coser los hilos con más fuerza para hacer algo aún más bonito de lo habitual. Se entrega en 3 días, así que voy a trabajar todo lo que pueda. No voy a dejar que nadie me cuite el trabajo de hacer los palillos de pelo de Mine, porque creo que es la única manera de reunirme con ella. Cuando Tully estaba en la compañía Gilberta, Beno aparentemente le había dicho que tendría menos oportunidades de ver a Mine una vez que empezara a pasar más tiempo en el castillo. Sabiendo esto, Tully miró el palillo del pelo con una mirada firme, sus ojos azules llenos de resolución. Esa noche, mientras Gunther estaba bebiendo, Eva le dijo lo que había hablado con Tully. Ella dijo que Mine va a pasar menos tiempo en el templo, así que no tendremos tantas oportunidades de verla. Puede que ni siquiera podamos ver sus ceremonias a distancia. Y aunque no fuera así, muchos de nuestros vecinos irán a la ceremonia de bautismo de otoño y no podremos ir nosotros mismos, ¿verdad? Eva pensó que era improbable que alguien relacionara a Mine con la pequeña suma obispa. Mine no había pasado mucho tiempo con sus vecinos, su funeral había terminado y había una distancia considerable entre el suelo de la capilla y la parte superior del altar. Además, según Lutz y Tully, se comportaba de forma tan diferente que era casi irreconocible. Pero el hecho de que su familia se presentara en el templo todo el tiempo sin duda despertaría sospechas. Se verían raros mirando al templo después de las ceremonias, y si se les preguntaba qué estaban haciendo, no tendrían una buena respuesta. Sé que tenemos que mantener nuestra distancia por el contrato de magia, pero quiero ver a Mine de cerca. Estoy muy preocupada por ella, dijo Eva. Sí, eres la única que no puede verla en persona.
Como soldado, Gunther había sido asignado para acompañar y proteger a los sacerdotes que se dirigían del templo de Erenfest a Hase, lo que le dio la oportunidad de ver a Mine. Su emoción hizo que Eva se pusiera un poco celosa. ¿Qué tal si vas con Tully cuando entregue el palillo del pelo? No puedo hacer eso con Camille en casa. Podrías pedirle a alguien que lo cuide por ti. Tully fue a ver a Mine y todavía no tiene experiencia, así que estoy seguro de que estarás bien. Cuando estaba creciendo, Eva había sido obligada a ayudar a su padre, que era un antiguo comandante de la puerta. Sus deberes incluían servir el té en las reuniones de soldados, donde normalmente asistían varios nobles, y el lenguaje y los modales que había aprendido de esto la ponían al mismo nivel que Lutz y Tully en cuanto a las habilidades de etiqueta. Si le preguntaba a la compañía Gilberta, había una posibilidad de que se le permitiera acompañar a Tully al templo mientras todavía practicaba sus modales. Pero una vez que Lutz y Tully hubieran dominado completamente el comportamiento cortés, Eva no tendría permiso para visitar a los nobles, no importa cuánto lo pidiera. Los niños crecen tan rápido. Esta es realmente mi única oportunidad, Eva pensó, sintiendo una indescriptible sensación de pánico en su pecho. Tus buenos modales solo te llevarán hasta cierto punto, continuó Gunther. Una vez que Mine se muda al castillo, no podrás verla pase lo que pase. Los que son como nosotros no pueden ni siquiera ir al barrio noble, y mucho menos al castillo. Sin mencionar que puedo tomarme un día libre para cuidar de Camille por ti ahora mismo, pero una vez que empieces a trabajar de nuevo, conseguir días libres será mucho más difícil para ti. Tenía razón. Eva se agarró fuertemente al pecho. Su hija se había convertido en una noble, y esta era su última oportunidad de verla. Gunther, ¿podrías pedir un día libre dentro de 3 días? Eva preguntó a la compañía Gilberta si podía acompañar a Tully en la entrega de su bastón de pelo, y aceptaron. Se le permitiría visitar los aposentos de la directora del orfanato. Mamá, recuerda llamarla a Lady Rosemine aquí, de acuerdo. Losset respondió Eva, mirando alrededor de los aposentos. Fran había dicho que sería mejor para Eva evitar venir al templo mientras estaba embarazada de Camille, por lo que esta era su primera vez entrando en los aposentos de la directora del orfanato. Había oído hablar de ello por Tully y los demás, pero todo lo que habían dicho era que la puerta conducía directamente a un salón que era más grande que toda su casa, lleno de muebles de lujo como nunca antes habían visto. Era difícil obtener una imagen mental real de eso. Eva se dio cuenta de lo que la rodeaba mientras Fran la guiaba al segundo piso. Una sola casa que se extendía a lo largo de más de un piso era un concepto tan extraño para ella que se sintió completamente deshecha. Lady Rosemine, la compañía Gilberta ha llegado. Gracias, Fran. Rosemine se giró en su silla ornamentada, llevando una hermosa y falsa sonrisa como ninguna otra sonrisa que haya hecho en su casa. Pero sus ojos se abrieron de par en par en el instante en que vio a sus visitantes y soltó un tonto, BWH. Antes de cubrirse la boca con las manos. Pronto volvió a usar la sonrisa falsa, pero para Eva estaba claro que su hija no había cambiado en absoluto. Eva estaba conteniendo su risa, y parecía que Lutz y Tully también. Claramente estaban luchando por mantener las caras rectas mientras escuchaban el saludo de Beno. Esta es una artesana que ayuda a Tully a hacer sus palillos para el cabello. La he traído aquí para que se presente, dijo Beno. Rosemine se puso de pie con una brillante sonrisa. Los palillos para el cabello que hace son mis posesiones más preciadas. Te pido que me muestres el nuevo en esta habitación vecina, dijo, antes de abrir la puerta junto a su cama y lanzar instrucciones a sus caballeros y asistentes. Eva pasó por la puerta, sorprendida de que hubiera otra habitación dentro de una habitación que ya era tan grande. En el momento en que la puerta se cerró, Rosemine lanzó una mirada a Lutz e inmediatamente se convirtió en el Mine que Eva conocía tan bien. No me dijiste que ella estaría aquí, Lutz. Estaba tan sorprendida que pensé que mi corazón se iba a detener. No te quejes a mí. La señora Eva pidió venir de la nada y el señor Gunther se tomó un día libre para cuidar de Camille. La hermana pequeña de Faye tiene su ceremonia de bautismo en otoño, así que no podrán pasar por el templo para verte entonces. Si estás tan infeliz por eso, no la traeré aquí de nuevo. ¿Qué te parece? Me retracto de todo. Estaba tan sorprendida que no sabía qué decir. Por favor, tráela cuando tengas la oportunidad, respondió Rosemine de manera casual, mostrando que no importaba lo bien vestida que estuviera por fuera, seguía siendo Mine por dentro. Pero Eva no sabía cuánta interacción permitiría el contrato mágico entre ellos. Abrió la boca y la volvió a cerrar, buscando palabras para decir, pero sin tener idea de cómo debería hablar con Rosemine. Si algo era seguro, era que no debía hablar como su madre. Hacer que Damián el caballero los acompañara a la habitación lo dejó más que claro. Eva había conocido a Damuel cuando cuidó a Mine en sus días de aprendiz de doncella de santuario y aunque sabía que era un individuo amable y de buen corazón, seguía siendo un noble. Si ella lo estropeaba aquí, nunca volvería a ver a su hija. Me alegro de verte bien, dijo Eva. Después de devanarse los sesos, lo único que se le ocurrió decirle a su hija en su tan esperado reencuentro fue un duro y formal saludo. Aún así, Rosemine sonrió abiertamente, su felicidad era más que evidente. Eva sabía que esa sonrisa, Mine lo haría siempre que quisiera que la abrazaran como a un bebé. Pero no se permitiría ningún tipo de abrazo aquí. Tully, preséntale a Lady Rosemine su palillo de pelo, instruyó Beno. Tully asintió con la cabeza y luego delicadamente sacó el palillo de pelo, repitiendo el proceso que había practicado una y otra vez en casa. Sus movimientos habían sido un poco torpes al principio, pero ahora eran suaves y precisos. Eva podía recordar a Tully refunfuñando que Mine todavía era capaz de hacerlo más impresionante que ella, y ahora que había visto la gracia con la que Rosemine se movía, le resultaba fácil de creer. Lady Rosemine, le presento el nuevo palillo para el cabello. Tully había hecho una plétora de pétalos de color amarillo claro, y luego los unió alrededor de un tallo usando pegamento de cuero para hacer lo que parecía una flor real. La palabra, elegante, difícilmente le hacía justicia. La flor había sido decorada con hojas de naranja y frutas rojizas, símbolo del otoño. Estaba claro que Tully había puesto su corazón y su alma en hacer que el pelo se pegara. ¿Te importaría ponérmelo? Rosemine le preguntó a Eva antes de darle la espalda. En ese momento, Eva miró a Beno y Tully, comprobando que se le permitiría hacerlo. Luego miró a Damuel, quien asintió levemente con la cabeza como si le diera su permiso. Eva tomó el palillo de pelo que Tully había hecho y luego se acercó lentamente a Rosemine.
Su intrincado pelo era mucho más brillante ahora que en el pasado, y a Eva le temblaban las manos al empujar cuidadosamente el accesorio en su lugar. Al mismo tiempo, acarició suavemente el cabello de Rosemine desde un ángulo que Damuel no podía ver. Eso fue lo mejor que pudo hacer por su hija que estaba tan desesperada por ser consolada. Se ve bien en mí. Llegó un tranquilo y lloroso susurro. Mientras Eva pensaba en lo hambrienta de calor y consuelo que debía estar su hija, podía sentir su pecho apretado y sus propios ojos empezar a calentarse. Sí, mucho. Te queda, muy bien, respondió Eva con la voz temblorosa. Cuando Rosemine se dio vuelta, Eva no pudo decir si todavía sonreía. Los ojos dorados que la miraban vacilaban, y estaba claro que Rosemine quería abrazarla y llamarla, mamá. Era la mirada que Mine solía dar cuando se sentía ansiosa y ansiaba consuelo, como si estuviera desesperada por calor y un escape temporal del mundo. Pero después de un breve momento de vulnerabilidad, Rosemine volvió a sus sentidos y reemplazó la expresión con una sonrisa triste. Estoy de acuerdo. Se ve muy bien en ti, dijo Beno, interviniendo para calmar los ánimos. Rosemine se giró para mirarlo, y para entonces ya había puesto la falsa sonrisa de un noble. El palillo de pelo es espléndido, Tully. Es incluso mejor de lo que había imaginado que sería. Su conversación se convirtió en un negocio, y no había nada más que Eva pudiera hacer. Ella dio un paso atrás y solo vio a Rosemine hablar. Era más que frustrante estar al alcance de ella, pero incapaz de abrazarla. ¿Hay algún noble por ahí que esté dispuesto a abrazar a Mine cuando lo necesite? Estoy empezando a preocuparme por eso ahora, Eva pensó.